Descubrí la traición en mi propia casa, con testigos. No hubo gritos, ni portazos, ni confesiones, solo una presencia extraña, una palabra maldicha, un silencio fuera de lugar. Desde ese momento, algo invisible empezó a romperse. Lo que vi después no solo me desarmó, me obligó a mirar a mi propia familia como si fueran desconocidos. ¿Te sirvo un poco más, mamá? Luz asintió con una leve inclinación de cabeza, sin despegar la vista de la ventana. Afuera, las hojas secas del fresno rodaban por la vereda arrastradas por el viento, y el pan, duro desde ayer, seguía sobre la mesa, en el mismo plato de loza blanca con bordes dorados que usaba desde hacía décadas. El reloj de pared marcaba las 5:30. La casa tenía ese silencio espeso que se instala después de las 3 de la tarde, cuando los niños duermen y los adultos fingen que todo está en orden. «Hoy vino Germán a buscar a los chicos», dijo Verónica, mientras revolvía el azúcar con parsimonia. «Llegó antes de lo acordado. Cecilia estaba acá todavía». Luz la miró de reojo. Verónica no levantó la vista. «¿Y?» «Nada». Saludó, no más. Después se fueron todos a la plaza. Una cucharita cayó sobre la mesa con un tac seco. Fue un accidente, pero el sonido quedó suspendido en el aire como una palabra que no se termina de pronunciar. La puerta del baño se cerró con un clic metálico. Cecilia había salido recién de la ducha. Pasó por el comedor descalza con el pelo mojado, dejando un aroma a jabón de lavanda. Saludó con un gesto vago, casi ausente, y fue directo a su habitación. Ni una palabra, ni un cruce de ojos. Luz volvió a mirar la ventana, pero ya no veía las hojas. Veía a Cecilia el otro día, en la cocina. Ese leve salto en la voz cuando llegó Germán. Esa risa rápida, ese justo pasaba por acá, que no convencía a nadie. ¿Querés que calentemos el pan?, preguntó Luz, aunque sabía la respuesta. Verónica negó con la cabeza y se levantó. Lavó su taza en silencio. Luego la dejó escurrir, apoyó las manos en el borde de la pileta y se quedó ahí, inmóvil. ¿Te pasa algo, hija? Estoy cansada, dijo sin girarse. De todo. Luz sintió una punzada leve en el pecho. Esa frase no era nueva, pero esta vez tenía otro peso, otro olor. Al rato el timbre vibró 2 veces. Germán, puntual, bajó del auto con una bolsa de pan caliente en una mano y una sonrisa demasiado amplia en el rostro. Saludó con voz fuerte, como si nada, como si todo. «¡Suegra! ¿Cómo va eso? Traje medialunas, recién sacadas del horno». Luz apenas esbozó un gesto con la cabeza. Germán entró, como si aún viviera ahí. Cecilia salió de su cuarto justo en ese instante, secándose el pelo con una toalla. Se detuvo al verlo. Se miraron. Una fracción de segundo. No dijeron nada. Pero no fue el silencio lo que inquietó a Luz. Fue la ausencia de incomodidad. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Luz abrió el armario del pasillo buscando una frazada para su cama. Algo cayó desde el estante alto, una caja pequeña sin cerrar. Dentro había varios sobres, papeles sueltos y una fotografía. Una antigua, casi descolorida. Era una foto de Cecilia y Germán, en una parrilla que Luz no reconocía. No era una reunión familiar. No había niños, solo ellos dos, sentados demasiado cerca. La mano de Germán sobre el respaldo de la silla de Cecilia. La fecha, escrita al dorso, la hizo estremecer. Fue hace 2 meses, cuando Verónica lloraba en el patio y decía que Germán no la escuchaba más. Esa noche, Luz no durmió. El pan de ayer seguía sobre la mesa al día siguiente, intacto, y ella, por primera vez, ya no estaba segura de quién era quién en su propia casa. El pasillo estaba en penumbra. Las luces de la cocina seguían encendidas, pero el resto de la casa ya había empezado a apagarse. Luz venía de tender una manta en el lavadero cuando algo, una risa baja, contenida, apenas audible, la detuvo en seco. Se quedó quieta con la mano apoyada en la pared, el cuerpo inclinado apenas hacia adelante.
La puerta del cuarto de Cecilia no estaba del todo cerrada. La rendija dejaba escapar un haz de luz tibia, y junto con él una conversación en susurros. «Pará, no seas boludo», dijo la voz de Cecilia entre risas ahogadas. Silencio. Luego la voz de Germán, apenas más grave, inconfundible. «Si me seguís mirando así, me haces difícil irme». Otra risa, corta. Luego, un ruido de algo que cae, un cojín tal vez, y después pasos. Luz retrocedió 2 pasos con el corazón acelerado. No quería seguir escuchando, pero tampoco podía irse. La quietud del momento se sentía densa, como si algo invisible se hubiera roto en ese mismo pasillo. Cerró los ojos un segundo, contó hasta 3, y cuando volvió a abrirlos el silencio había vuelto. Se fue a su cuarto sin hacer ruido, con las manos frías. Se repitió. Seguramente estaban hablando de otra cosa, jugando como siempre. No era lo que parecía, no podía ser, pero algo en el tono, en el ritmo de esa voz, en el «mirás así», no se sintió como una broma. Al día siguiente, la casa amaneció en falso. Todo parecía normal, pero no lo era. Verónica salió temprano con los chicos, y Cecilia se quedó desayunando en silencio, revisando su celular. Luz la observaba desde la cocina. Su hija tenía la costumbre de arquear una ceja cuando mentía. Esa mañana lo hizo 2 veces. «¿A qué hora llegó Germán anoche?», preguntó Luz, midiendo el tono. Cecilia levantó la vista apenas. «No sé, tipo 8. Vino a dejar unas cosas de los chicos». «¿Por?» «Nada», respondió Luz, volviendo a enjuagar una taza. «Lo escuché de paso». Cecilia no dijo nada. Siguió con el celular, pero Luz notó cómo apretó la mandíbula. Más tarde, al sacar la ropa del lavarropas, encontró una remera de hombre que no reconocía. No era de los nenes. No era de Germán tampoco. ¿O sí? Dudó. La levantó, la estiró entre las manos. Estaba recién lavada, olía a jabón, a lavanda, como el shampoo que usaba Cecilia, como la toalla de la otra noche. Dejó la prenda a un lado. El pecho le latía con fuerza, con ese golpeteo sordo de quien no quiere enfrentarse a lo que ya sabe. Se obligó a seguir doblando la ropa como si nada, como si todo fuera normal, como si no le temblaran los dedos. Esa tarde, en el grupo de WhatsApp familiar, Verónica mandó una foto de los chicos en la plaza. El mensaje llegó acompañado de un corazón rojo. Luz no respondió. Cecilia tampoco. Pero 10 minutos después, Germán mandó otro mensaje, un video de los nenes jugando al fútbol, filmado desde otra perspectiva. Luz miró bien el ángulo. No era desde la plaza, era desde la vereda de enfrente. Es decir, él ya estaba ahí antes de que Verónica llegara. Y si estaba ahí antes, ¿con quién estaba? A la hora de la cena, el ambiente se sintió apretado. Cecilia cortaba una milanesa en silencio. Verónica intentaba mantener una charla con los chicos, pero su voz sonaba forzada. Germán, que había llegado hacía unos minutos con una bolsa de pan, se sentó como si todo estuviera en su lugar. Hablaba de fútbol, del trabajo, de una nueva serie. Nadie le respondía demasiado. «¿No vas a comer, mamá?», preguntó Verónica. Luz negó con la cabeza. «No tengo hambre». Los ojos de Cecilia se cruzaron con los de su madre, apenas un instante. Bajó la vista enseguida. Germán se sirvió más ensalada sin mirar a nadie. Los cubiertos sonaban demasiado fuerte contra los platos. Esa noche, Luz no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, intentando encontrar la posición en la que su mente se callara. Pero las imágenes le venían igual. La puerta entreabierta, la voz de Germán, la risa de Cecilia, la foto de los chicos, el video, la remera, el silencio. Algo estaba pasando. No podía demostrarlo todavía, no tenía pruebas, pero el cuerpo ya le hablaba. Y la intuición de una madre no necesita confirmación para saber que algo anda mal. Y lo peor no era la sospecha. Lo peor era que, en el fondo, ya empezaba a creer que no estaba equivocada.
El timbre sonó un martes a media mañana, cuando Luz estaba barriendo la galería. Lo raro no fue el sonido en sí, sino la hora. Germán solía aparecer por la tarde, cerca del horario escolar, nunca antes. Abrió la puerta con la escoba aún en la mano. Ahí estaba él, con una bolsa de supermercado y la sonrisa de siempre. «Traje unas cosas que me pidieron los chicos y pan casero», dijo levantando la bolsa como si fuera un gesto heroico. Luz se hizo a un lado para dejarlo pasar. No respondió el saludo, solo observó cómo él cruzaba la casa como si conociera cada grieta de las paredes. «¿Cecilia está?», preguntó mirando hacia el fondo. «Está durmiendo. Trabajó de noche», respondió Luz, seca, sin adornos. Germán asintió, incómodo por primera vez. Dejó la bolsa sobre la mesa del comedor y miró hacia el pasillo. «Bueno, dejo esto y me voy. No quiero molestar». «Claro». La puerta se cerró con un sonido áspero. Luz no volvió a barrer. A la tarde, cuando Cecilia se levantó, fue directo a la cocina. Se sirvió café, abrió la bolsa y sonrió. «Ah, trajo lo que le pedí». «¡Qué amor!». Luz no dijo nada. La miró poner el pan en la panera, como si fuera un gesto cualquiera, pero algo en esa frase quedó colgando. «Le pedí». ¿Desde cuándo Cecilia le pedía cosas a Germán? ¿Por qué él venía corriendo a media mañana a traerle pan? Esa noche, Verónica volvió de una reunión escolar con los ojos irritados. Había tenido una discusión con la maestra de uno de los chicos. Cecilia, en vez de preguntar qué pasó, se burló suavemente. «Capaz que exageraste un poco, Vero. Siempre te lo tomas todo personal». Verónica dejó la cartera sobre la mesa con un golpe seco. «¿Y vos cómo sabés cómo me lo tomo, Cecilia? Si nunca estás, solo apareces cuando él está». Silencio. Luz sintió cómo la tensión se instalaba de golpe, como una ráfaga helada que entra por una ventana mal cerrada. «¿De qué hablas?», respondió Cecilia, con la voz más baja, pero firme. «Nada, olvídalo». «No, decime, ¿qué estás insinuando?». «Que sos una desubicada, eso». Luz se acercó desde la cocina con el trapo de piso en la mano. «Chicas, por favor, los chicos están durmiendo». Verónica la miró apenas, con los ojos húmedos. «Decile eso a ella, mamá, que aprenda a ubicarse». Cecilia giró y se fue a su cuarto sin responder. Cerró la puerta con un portazo. Luz sintió que algo dentro suyo también se cerraba con ese ruido. Los días siguientes fueron una acumulación de cosas pequeñas que solas no significaban nada, pero juntas empezaban a formar una imagen incómoda. Una noche, Luz vio a Cecilia maquillándose con esmero para ir a tomar algo con una amiga, pero regresó con una bolsa de comida rápida y sin rastro de haber salido. Otra tarde, Germán apareció con una caja de herramientas para arreglar una canilla. Pero cuando fue al baño, no llevaba herramientas, tampoco tocó la canilla. Y una mañana, cuando Luz quiso entrar al cuarto de Cecilia a dejarle ropa limpia, encontró la puerta con traba. Nunca la cerraba con llave, nunca. Un domingo al mediodía, mientras preparaban empanadas, Verónica entró a la cocina con el celular en la mano. «Mira esto», dijo en voz baja. Luz se acercó. Era una captura de pantalla. Una historia de Instagram. Alguien había subido una foto de Cecilia y Germán en un bar del centro la noche anterior. Nada escandaloso, pero no estaban con los chicos, ni con nadie más. Solo ellos dos, juntos, demasiado cerca. «¿Vos sabías algo, mamá?», preguntó Verónica, sin mirar a Luz directamente. Luz sintió un vacío en el estómago. Quiso decir que no, que era la primera vez que veía eso. Pero su silencio fue suficiente. «¿Cómo pudiste no decirme nada?», dijo Verónica con la voz quebrada. «¿Cómo no viste lo que pasaba en tus narices?». «No tengo pruebas de nada, hija. No quiero acusar sin estar segura». «¿Y qué querés? ¿Una confesión por escrito?». Luz bajó la mirada. Verónica salió de la cocina. El olor de las empanadas se volvió pesado, espeso, irrespirable. Esa noche, Luz se sentó sola en el comedor.
Frente a ella, el cuaderno donde solía anotar recetas. Abrió una página al azar, no leyó. Solo apoyó la mano sobre el papel, como si pudiera detener el derrumbe con un gesto simple. La casa estaba entera, sí, pero algo dentro ya se había empezado a romper. El sol de la tarde entraba a través de las cortinas livianas del living, manchando el suelo con figuras temblorosas. Luz estaba sentada en el sillón con una taza de té en la mano, escuchando a los nietos jugar en la alfombra. Martín, el mayor, de 7 años, jugaba a construir una pista con autitos. Joaquín, de 5, le hacía los efectos de sonido. No, ese no va por ahí, mira que ahí está la tía Ceci con el tío Germán, dijo Joaquín, acomodando una figura de juguete. Martín se rió. No son tío y tía, tonto. Estaban dándose besitos en el auto, no se puede. Luz parpadeó. La taza tembló levemente en su mano. Miró hacia la cocina, donde Verónica y Cecilia charlaban en voz baja mientras ordenaban la cena. No dijeron nada, no oyeron. Los chicos siguieron jugando, sin notar el silencio repentino que había invadido el ambiente. ¿Cuándo los viste?, preguntó Luz, con un tono tan calmo que se sorprendió a sí misma. El otro día, cuando fuimos a lo de la abuela de Germán, dijo Martín, sin despegar la vista del autito rojo. Estaban en el auto, pero no vieron que nosotros los mirábamos por la ventana. Joaquín se metió un dedo en la nariz y agregó, y ella se reía, la tía se reía así, y emitió una risita aguda imitando. Luz dejó la taza en la mesa baja. Apoyó las manos sobre sus rodillas y se quedó quieta. No sabía si levantarse, llamar a Cecilia, preguntar más o simplemente salir de la casa. Respiró hondo. El pecho le dolía como si alguien le hubiera presionado un punto muy profundo. Durante la cena, todo parecía flotar en una normalidad sospechosa. Verónica hablaba sobre el cierre del trimestre escolar. Cecilia hacía comentarios sueltos, distraídos. Germán llegó tarde, con excusas de siempre. Tráfico, un llamado, no encontraba estacionamiento. Luz apenas probó la comida. Estaba presente, pero por dentro estaba lejos. ¿Y vos, mamá?, preguntó Verónica, interrumpiendo su monólogo. ¿Estás bien? ¿Tenés una cara? Sí, solo un poco cansada, respondió Luz, sin levantar la vista del plato. Joaquín, entre mordisco y mordisco, soltó como si nada. Hoy le contamos a la abuela lo de los besitos de la tía y el tío Germán. Silencio. La cuchara de Cecilia se detuvo en el aire. Germán bajó la vista a su celular. Verónica frunció el ceño mirando a su hijo. ¿Qué dijiste? Lo del auto, cuando estaban solos, explicó Martín con total inocencia. Verónica giró lentamente la cabeza hacia su hermana. ¿Qué están diciendo los chicos, Cecilia? No tengo idea, dijo Cecilia, con una sonrisa forzada. Se les da por inventar cosas, ya sabes. ¿Inventar?, repitió Verónica, cruzando los brazos. Sí, lo habrán soñado. Tienen una imaginación. Soltó una risita que no convenció a nadie. Germán seguía sin levantar la vista. ¿Y vos no vas a decir nada?, disparó Verónica hacia él. ¿Qué querés que diga?, respondió sin emoción. Los chicos hablan todo el tiempo. No hay que darle tanta vuelta. No, claro, es más fácil callarse. Luz se levantó sin decir palabra. Fue hasta la cocina y apoyó su plato en la pileta con más fuerza de la necesaria. El ruido del impacto rebotó en el silencio tenso del comedor. Basta. Se terminó la cena, dijo sin volverse. Nadie la contradijo. Esa noche, mientras ordenaba los platos con movimientos mecánicos, Cecilia apareció detrás. Mamá, no podés creer lo que dicen los nenes. Yo no dije nada, contestó Luz, sin mirarla. Pero lo estás pensando. No soy yo la que tiene que justificar nada, Cecilia. Cecilia cruzó los brazos, apoyada en el marco de la puerta. Su postura era de defensa, no de vergüenza. Es absurdo. Vos sabés cómo son los chicos. Repetís algo 1000 veces y después lo cuentan como si lo hubieran vivido.
Luz giró lentamente, con las manos mojadas aún del detergente. ¿Lo repiten porque alguien lo dijo o porque lo vieron? Cecilia bajó la vista por primera vez en días. «No sé qué querés que diga», murmuró. «Que me mires a los ojos», dijo Luz con firmeza. Cecilia levantó la mirada, pero no sostuvo el contacto. Sus ojos se movieron rápido, incómodos, como quien está buscando una salida. Después, cuando todo se apagó y el silencio volvió a apoderarse de la casa, Luz se quedó sola en el living. Abrazaba un almohadón que alguna vez bordó con sus propias manos. La tela ya estaba gastada, como ella. Lo que más le dolía no era lo que los niños habían dicho, era cómo los adultos reaccionaron, como si ya supieran, como si lo que estaba en juego no fuera el daño, sino el descubrimiento. Y entonces, por primera vez, sintió algo más fuerte que la sospecha: vergüenza. El teléfono sonó a las 8:15 de la mañana. Luz ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Contestó sin entusiasmo, como si ya supiera quién era. «Hola, soy yo, Emi. ¿Estás bien? Te noté rara anoche en los mensajes». Luz tragó saliva. No había dormido nada. Llevaba días arrastrando una angustia que no sabía cómo poner en palabras. «¿Podés venir?», dijo al fin. «Quiero hablar». Media hora después, Emiliana tocaba la puerta. Entró con su andar firme, el bolso colgado al hombro, la bufanda mal acomodada. Se saludaron con un beso apurado y se sentaron directamente en la cocina, como en los viejos tiempos, con un mate entre medio. «¿Qué pasa, Luz?», preguntó Emiliana, sin rodeos. Luz apoyó los codos sobre la mesa. Tardó en hablar. «No sé ni por dónde empezar», murmuró. «No tengo pruebas, pero las cosas no están bien en esta casa». «¿Cosas como qué?». «Cecilia y Germán». Emiliana arqueó las cejas. El gesto fue leve, pero suficiente para que Luz supiera que no estaba tan loca como pensaba. «¿Qué viste?». «No es lo que vi, es lo que escuché, lo que noto. Miradas raras, gestos, silencios. Y los chicos dijeron algo que no deberían haber visto». Emiliana chupó el mate con fuerza. Luego se lo pasó de nuevo a Luz, que no lo tomó. «¿Estás segura?». «No», dijo. «Y eso es lo que me parte, porque los conozco, porque los crié, porque nunca pensé que tendría que sospechar. ¿Y Verónica? Sabe algo, o lo intuye. Ya hubo un roce, una discusión, pero todo está en el aire, como si nadie se animara a nombrar lo que ya flota entre nosotros». Emiliana se recostó en la silla, cruzó los brazos. La mirada se le endureció. «Mira, Luz, te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. Decime, a veces lo que destruye no viene de afuera». Luz sintió ese puñal frío que solo una hermana mayor puede clavar, porque no venía de juicio, sino de realidad. «¿Estás diciendo que...?», empezó, pero Emiliana la interrumpió. «Estoy diciendo que la familia también rompe, que no todo lo malo viene de los otros, que el apellido no garantiza nada». Se hizo un silencio largo. El mate se enfrió en la mesa. Afuera, el sol se filtraba por la cortina con una luz pálida, invernal. «Yo confiaba en ellos», dijo Luz al fin. «En los tres, hasta en Germán, a pesar de todo. Eso no lo cambia. Pero no te ciegues por lo que debería ser». Luz bajó la cabeza. Pensó en la foto de la repisa, donde estaban todos abrazados en Navidad. Pensó en los domingos de asado, en las carcajadas de las chicas cuando eran adolescentes. Todo eso parecía de otra vida. «¿Y si todo esto es cierto?», dijo. «¿Qué hago?». «Eso solo lo sabes vos, pero no te lo calles más». Más tarde, cuando Emiliana se fue, Luz quedó sola en la cocina. Se puso a lavar los platos aunque ya estaban limpios. Necesitaba mover las manos, necesitaba hacer algo que no fuera pensar. Del pasillo, la voz de Cecilia se escuchó nítida. «¿Mamá? ¿Con quién estabas?». «Con tu tía», respondió Luz, sin girarse. «¿Y qué decían tan serio?». «Cosas de hermanas», dijo cortante. Cecilia se quedó parada en el marco de la puerta. «¿Estás enojada conmigo?».
Debería estarlo. El tono fue seco, casi áspero. Cecilia tragó saliva. No sé, pero últimamente estás rara. Luz se dio vuelta, todavía con el repasador en la mano. Vos también, y no me gusta. Cecilia cruzó los brazos, defensiva. No estoy haciendo nada malo. Entonces no te va a molestar que empecemos a hablar claro en esta casa. Cecilia la miró unos segundos. Luego se dio media vuelta y se fue al cuarto sin decir palabra. Esa noche, Luz sacó del cajón un cuaderno viejo, uno de tapas negras, donde solía anotar pensamientos. Escribió en la primera hoja en blanco: cuando la duda entra por la puerta, la familia se sienta a la mesa con vergüenza. Cerró el cuaderno, guardó silencio. El apellido no siempre protege, a veces pesa. El reloj de la cocina marcaba las 6:47 de la tarde. Luz estaba frente a la mesada, pelando papas, cuando escuchó el clic sutil del portón. No era Verónica. Ella todavía no salía del trabajo. Tampoco eran los chicos, que estaban en casa de una vecina jugando. Solo quedaba una posibilidad. Cecilia entró con Germán por la puerta del costado. Reían por algo que Luz no alcanzó a oír. Él llevaba en la mano una bolsa con cervezas. Ella lo miraba como no se mira a un excuñado, ni a nadie dentro de ciertos límites. No la vieron. Luz bajó la vista al cuchillo. Las papas estaban todas peladas. ¿Querés que guardemos esto en la heladera?, preguntó Cecilia, entrando en la cocina con un tono despreocupado. ¿Esto qué?, preguntó Luz, sin moverse. Las birras. Ah, como quieran. Germán la saludó con una sonrisa incómoda. ¿Cómo estás, Su? Se detuvo antes de completar la palabra. Luz. Ella apenas asintió. Después los vio subir al cuarto de Cecilia. Juntos. La puerta se cerró. No pasó ni medio minuto y sonó música baja, como para disimular el silencio. Esa noche Luz fingió dolor de cabeza para no cenar con ellos. Desde su cuarto, con la luz apagada, escuchaba los ruidos de cubiertos, las voces entrecortadas. En una pausa entre risas, se oyó a Cecilia decir: «Mamá está rara últimamente, creo que sospecha algo». Y después, silencio. No hacía falta escuchar más. No había nombre, no había confesión, pero el tono era claro. Ya no eran sospechas sueltas, era una certeza sorda, creciendo dentro del pecho. Al día siguiente, mientras ordenaba la ropa, encontró algo más. Una entrada de cine en el bolsillo de una campera que Cecilia casi nunca usaba. El nombre del cine coincidía con uno que quedaba al otro lado de la ciudad. Una sola entrada, o al menos una sola en ese bolsillo. Y la fecha coincidía con un sábado en el que Cecilia había dicho que iba a una despedida con compañeras del trabajo. Luz se sentó en la cama con el papel en la mano. No era una prueba definitiva, pero sumaba. Cada gesto, cada excusa, cada coincidencia, todo encajaba demasiado bien. Como si alguien estuviera escribiendo un guión y ella fuera la única que no había leído el final. Esa misma tarde, Cecilia pasó por la cocina y le dijo: «Mamá, el sábado no voy a dormir. Tengo una escapada con unas amigas. Vamos a una quinta». «¿A dónde?» «A una quinta. Por Pilar, creo. No estoy segura. Me pasa a buscar Lore a eso de las 7». Luz no respondió de inmediato. Solo asintió y siguió doblando un repasador. «¿No te parece mucho el gasto, con lo que está todo ahora?» Cecilia soltó una risa sin gracia. «Me lo paga una de las chicas. Es su cumpleaños». Y se fue antes de que Luz pudiera decir algo más. El sábado llegó con una lluvia fina que no terminaba de largarse. A las 7:15, Luz miró por la ventana. Ningún auto. A las 8, vio cómo Cecilia salía por la puerta de servicio con un bolso pequeño y el celular en la mano. Se subió a un auto oscuro que no era de ninguna amiga que Luz conociera. La figura en el asiento del conductor era masculina. No se bajó, ni tocó el timbre. Luz siguió mirando aun cuando el auto ya había doblado la esquina. Volvió a sentarse a la mesa. La televisión estaba encendida, pero no la escuchaba. Tenía la sensación de haber cruzado un umbral.
Ya no era solo una madre preocupada, ahora era testigo de algo que no debía saber. Horas después, mientras acomodaba una carpeta vieja en el estante alto del plácar, un sobre cayó al suelo. Lo reconoció de inmediato. Era uno de esos sobres donde guardaban papeles sin importancia, facturas viejas, talonarios vencidos. Pero este tenía una hoja doblada en 4. La desdobló con manos temblorosas. Era una hoja impresa con el encabezado de un correo electrónico, de él para ella. Nos vemos a las 8, como siempre. Estacioná en la calle lateral. Nadie se va a dar cuenta. Sin nombres. Sin fechas, pero el remitente era claro. Germán M. Luz se quedó sentada en el piso, con la hoja entre las piernas. Sintió cómo se le humedecían los ojos, pero no lloró. Ya no. Esa etapa había pasado. Ahora solo había un frío en el estómago, un temblor en los dedos y una certeza que ya no tenía forma de negar. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del patio, Verónica salió con los chicos para ir al parque. Antes de irse le dijo: «¿Estás bien, ma? Te noto apagada». Luz levantó la vista. Por un segundo pensó en decirle todo, pero no así, no todavía. «Estoy bien, hija, solo mirando». ¿Mirando qué? Lo que no quería ver. Verónica sonrió, confundida, y se fue. Luz siguió regando. Las plantas al menos no mentían. Era domingo y el patio estaba lleno de voces. Los chicos corrían con globos de agua, riendo a carcajadas. Verónica servía empanadas en bandejas grandes, mientras Germán armaba la mesa plegable bajo la galería. Cecilia se paseaba descalza, con una limonada en la mano y el pelo suelto. Luz observaba todo desde la sombra. No decía mucho. Apretaba la servilleta entre los dedos, con los hombros tensos. Algo en la alegría del día la incomodaba. Era demasiado perfecta, demasiado forzada. Martín se acercó corriendo, con una tablet en la mano. «¡Abu! Mira, no me anda el jueguito, se traba». Luz la tomó sin pensar, dispuesta a cerrarla para evitar que se le gastara la batería. Fue entonces cuando la pantalla mostró algo que no debía. No fue un juego, fue una imagen, una captura, un mensaje sin cerrar. «Te extraño, no dejo de pensar en vos». Abajo, la firma, Germán, y la respuesta, sin nombre, pero reconocible. Una selfie de Cecilia en pijama, acostada. Luz tragó aire. El estómago se le encogió. El mundo siguió girando a su alrededor, pero ella se quedó quieta como en pausa. Su nieto seguía hablándole, pero las palabras llegaban como si vinieran desde lejos. No sabía qué parte dolía más, la foto, el texto, la confirmación, o que fuera con esa simpleza, sin miedo, sin pudor, dentro de una tablet familiar, al alcance de todos. Deslizó el dedo sin querer y apareció otra captura, esta vez un correo. «Mejor no nos veamos este finde, tu hermana sospecha. No la subestimes». La fecha era de 3 días atrás. Luz se puso de pie lentamente. «Martín, anda con tu mamá», dijo, con una calma que no era suya. El niño se fue corriendo sin notar nada raro. Luz volvió a mirar la pantalla. No tenía intención de espiar, pero ya estaba adentro. Era como un túnel oscuro del que no podía salir. Cada mensaje era un puñal distinto. Había frases cariñosas, audios, emojis, incluso una nota de voz sin reproducir, la reprodujo. «Estoy soñando con vos. Anoche me desperté y pensé en lo que hicimos en la quinta. Si pudiera repetirlo». La voz de Cecilia, susurrada, íntima. Luz apretó la tablet contra el pecho. No pudo respirar por unos segundos. El dolor no era solo por Verónica, era también por ella, por la humillación, por haber dudado tanto tiempo de su propia intuición. En ese instante, Germán entró a la cocina buscando más hielo. Se quedaron frente a frente. Él notó la tablet y su expresión cambió en un segundo. «¿Qué es eso?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «¿Querés decirme vos?», dijo Luz, con la voz firme pero rota por dentro. Él se quedó mudo. Después extendió la mano, como para recuperarla.
No es lo que parece. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, interrumpió Luz, retrocediendo un paso. Que ni siquiera te hayas molestado en esconderlo bien, que lo dejaste ahí, donde cualquiera podía encontrarlo, como si no te importara. Luz, por favor, ¿cuánto hace?, dijo ella sin dejarlo terminar. Antes de que Verónica se fuera de la casa. Durante. Después. No te metas en esto. ¿Cómo no me voy a meter si pasó acá, en mi casa, en mi cara, con mis hijas? La voz le temblaba, no de miedo, de furia contenida. Cecilia apareció en el marco de la puerta con un vaso vacío. Los vio. A su madre con la tablet apretada entre los brazos. A Germán con las manos a los costados, sin saber qué hacer. Y entendió. «No», dijo en voz baja. Luz la miró directo. «¿Querés escuchar lo que mandaste? Porque tengo el audio». Cecilia palideció. «Mamá, por favor, no digas mamá. No hoy». El silencio que se hizo fue espeso. El bullicio del patio seguía, ajeno. Pero dentro de esa cocina, todo se detuvo. Verónica entró justo en ese momento, riéndose por algo que uno de los chicos había dicho. Se congeló al ver la escena. «¿Qué pasa?». Nadie respondió. Entonces Luz, con la tablet aún en la mano, giró hacia ella. «Hija, sentate». Verónica la miró confundida. «¿Por qué?». «Porque esto no lo podés escuchar de pie». La casa había quedado en un silencio espeso, de esos que pesan más que un grito. Los chicos ya dormían. Verónica se había ido con ellos a la casa de su amiga Mariana sin decir una palabra más. Solo miró a Cecilia una vez, de reojo, y se fue cerrando la puerta con una calma que dolía más que cualquier portazo. Luz se quedó en la cocina un rato largo. No movía ni un músculo. Tenía la tablet en la mesa, apagada, pero la imagen seguía viva en su cabeza. La selfie, la voz, todo. Cecilia entró más tarde, con pasos suaves, descalza, como si fuera una invitada en una casa ajena. Traía un vaso con agua que no bebía. Sus ojos estaban hinchados, pero no por llanto, por algo más antiguo, por desgaste. «Mamá», dijo en voz baja. Luz levantó la vista. «Sentate». Cecilia obedeció sin decir nada. Se sentó al otro lado de la mesa, con el vaso entre las manos como si se aferrara a algo. «¿Hace cuánto?». Cecilia titubeó. Miró hacia un costado. Tragó saliva. «No sé. Fue de a poco». «Eso no responde la pregunta». «Unos meses», soltó casi sin aire. Luz sintió una punzada en el pecho. No se movió. «¿Desde cuándo lo ves como algo más que el exmarido de tu hermana? No fue así, no fue planeado, pero lo hiciste». «Sí», las palabras quedaron flotando entre ellas, sin redención. «¿Y pensás seguir?». Cecilia negó con la cabeza, pero no con fuerza, más bien con culpa. «No lo sé». Luz la observó detenidamente. Por primera vez en semanas, la miró con claridad. Ya no como su hija, no como la que nació una noche de julio entre gritos y lágrimas. Ahora la veía como mujer, y lo que veía la dejaba vacía. «Yo los vi, los escuché. Leí lo que se mandaban, escuché tu voz. No podés pedirme que crea que fue un error». Cecilia apretó el vaso con más fuerza. Estaba sola. «Tan sola, mamá». «¿Y Verónica no estaba sola también? No es lo mismo». «¿No? ¿Y qué es lo que lo hace distinto?». Ella empezó, pero no terminó. Luz se inclinó hacia adelante. «¿Ella qué? Que ya no lo quería, que estaba rota. ¿Eso te habilita a meterte con él?». Cecilia bajó la mirada. «Yo no fui a buscarlo». «Pero no lo soltaste cuando te buscó». Luz se levantó. Caminó lentamente por la cocina. Las paredes, las fotos, todo parecía distinto, como si la casa ya no la reconociera. «¿Y cuándo pensabas decirme? ¿O pensaban seguir así hasta que explotara todo?». Quería contártelo, pero no sabía cómo. No hacía falta que me lo contaras. Te vi con los ojos, y vos sabías que yo te estaba viendo». Cecilia soltó una lágrima, una sola. Nunca quise lastimarla. «Pero lo hiciste». El silencio se volvió más intenso. «Mamá, no me digas mamá»,
como si todo siguiera igual. Luz se dio vuelta. Ya no tenía fuerzas para seguir. Se sentó de nuevo, con los brazos caídos. Miró a Cecilia con una mezcla de tristeza y decepción que no necesitaba palabras. «Me fallaste», dijo al fin casi en un susurro. «No solo a tu hermana, a mí también, a esta casa, a todo lo que éramos». Cecilia hundió la cara entre las manos. Ya no respondió. Y Luz, desde ese lado de la mesa, supo que algo se había roto definitivamente. La traición ya no era sospecha. Ahora tenía nombre, cuerpo y voz. Y vivía bajo su techo. El teléfono sonó antes de que amaneciera. Luz, despierta desde hacía rato, lo atendió sin mirar el número. Sabía que era Verónica. «¿Puedo pasar por los chicos? Quiero llevarlos conmigo». «Claro», dijo Luz, sin preguntar nada más. Colgó, pero no soltó el celular. Lo mantuvo apretado contra la palma como si quemara. Sabía que no iba a ser solo eso. Verónica no era de esquivar lo que dolía. Nunca lo había sido. Una hora después, Verónica cruzó la puerta con el rostro tenso, el cabello recogido como siempre cuando algo le dolía. No saludó. Solo fue al cuarto de los niños, les dio un beso a cada uno y les dijo que hicieran una mochilita para dormir en casa de Mariana. Mientras los niños elegían juguetes, ella se quedó parada en la cocina, con los brazos cruzados. «¿Querés hablar ahora o cuando me los lleve?» Luz levantó la vista. El aire era pesado, espeso. Ahora, Verónica se sentó sin quitarse la mochila del hombro. Su mirada era seca, dura. Esperaba algo, una confirmación, una mentira. No estaba claro. «¿Qué viste?» «Todo». Verónica no parpadeó. «¿Desde cuándo lo sabías?» «Sospechaba desde hace semanas. Lo confirmé hace unos días. Ayer no hubo forma de negarlo más. Y no dijiste nada. No sabía cómo, no quería que lo escucharas de mí. No de esta manera». Verónica se rió, pero no fue una risa real. Fue una herida. «¿Sabes lo que duele? Que no lo haya hecho una extraña, que haya sido mi hermana. Lo sé. No, no sabés, porque vos todavía la defendés. Y yo me estoy desarmando acá, mientras ustedes dos se miran en silencio y se entienden sin hablar. No la estoy defendiendo». «Ah, ¿no? ¿Y por qué sigue durmiendo bajo este techo?» Luz bajó la mirada. «Porque es mi hija. Y todavía no sé cómo se echa a una hija de su casa sin que algo dentro de una misma también se vaya con ella». Verónica golpeó la mesa con la palma. «Yo también soy tu hija, o mi dolor es menos porque me lo trago en silencio». Los niños salieron en ese momento con las mochilas listas. Se detuvieron al ver el tono. «¿Nos vamos, mamá?» «Sí, ya vamos». Luz se acercó a los niños. Les acarició el cabello a cada uno. Los abrazó con un nudo en la garganta que no se animaba a soltar. «¿Puedo hablar con tu mamá un minutito más?» «Vayan al auto, ya voy». Los niños obedecieron sin protestar. Cerraron la puerta con cuidado. Luz y Verónica quedaron solas otra vez. «Te juro», dijo Luz con la voz apenas audible, «que si hubiera sabido cómo frenarlo antes, lo habría hecho». Verónica no respondió de inmediato. Solo la miraba, pero ya no con furia. Ahora había otra cosa en su mirada, una tristeza profunda, un cansancio antiguo. «No me falló solo ella, me fallaron los dos. Pero lo que más me duele es que esta casa era mi refugio, mamá, y ya no lo es. Ahora no puedo ni respirar acá sin sentir que me mintieron en cada rincón». Luz tragó saliva. Quiso decir algo, pero no salieron las palabras. «No me voy porque quiera, me voy porque no puedo quedarme», dijo Verónica al fin. Se acercó. No abrazó a su madre, pero la miró como si lo hiciera. «No te estoy dejando, ¿sabes? Estoy intentando no romperme por completo». Luz asintió, con lágrimas que no podía contener más. «Lo sé». Verónica salió por la puerta. Los pasos de los niños retumbaban en la vereda. El motor del auto encendió, se fue, y el silencio que quedó fue el de un hogar que se vacía. No de muebles, de vínculos. Luz se despertó con el sonido de nada. No había risas, ni correteos, ni voces pidiendo desayuno. El silencio era limpio,
absoluto, y no le traía paz. Al contrario, le arañaba los oídos. Se sentó en la orilla de la cama con las manos apoyadas en las rodillas. Miró la alfombra, la misma donde Joaquín se sentaba a dibujar, donde Martín dejaba los calcetines tirados. Ahora solo estaba vacía. En la cocina, el mate la esperaba frío. Lo preparó igual. El primer sorbo le supo amargo, pero no por la hierba. El sonido de la cucharita contra el borde de la taza fue el único ruido que se escuchó por minutos. Abrió la ventana para que entrara algo de aire. El sol no ayudaba. Era un sol triste, sin intención. Dejó la taza y empezó a ordenar sin motivo. Acomodó platos que ya estaban en su lugar, limpió una mesa limpia, dobló una servilleta sin arrugas. Buscaba cualquier cosa que le quitara de la cabeza ese vacío que se sentía en cada paso. Cuando pasó por el cuarto de los niños, no pudo evitar empujar la puerta. No quería entrar, pero algo la empujó. Todo estaba igual. Las camas hechas, los juguetes alineados. En el suelo un autito azul, el favorito de Joaquín. Se agachó a recogerlo. Lo sostuvo unos segundos. Y ahí, sin aviso, el cuerpo se le dobló en dos. Se sentó en la cama, abrazando el juguete. Lloró en silencio, con los dientes apretados, como quien no quiere hacer ruido ni siquiera con el dolor. En medio del llanto, el celular vibró. Lo sacó del bolsillo y vio el nombre, Verónica. «Hola», dijo con la voz ronca. «Solo quería decirte que los niños están bien», respondió su hija seca. «Gracias por avisarme». Silencio. «¿Te vas a quedar mucho en lo de Mariana?», preguntó Luz, como tanteando una puerta que quizás no debía abrir. «No lo sé. No estoy lista para volver. No estoy pidiendo que vuelvas. Solo quería saber cómo estabas». «Estoy sobreviviendo, mamá. Corte, fin de la llamada, como si todo en esta etapa se tratara de eso. Sobrevivir». Se quedó mirando el celular un rato. No lloró más. Era otra cosa lo que sentía, un cansancio hondo, una especie de náusea emocional que no se pasaba con té. Caminó hasta el lavadero. Lavó ropa que no hacía falta lavar. Entre las prendas, una camiseta pequeña, la de Martín, con una mancha que ya no salía. La acercó al rostro. Ya no tenía su olor, solo jabón. A la tarde, escuchó el timbre. Pensó por un segundo que podía ser Verónica, o uno de los niños olvidando algo. Pero era Cecilia. Entró con una mochila al hombro, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué haces acá?», preguntó Luz desde el pasillo. «Vine a buscar unas cosas. Solo eso. Podías haber avisado. No quería discutir. Solo vine por mis cosas». Caminó directo a su cuarto. No pidió permiso. No explicó. Luz la siguió a pocos pasos. «¿Dónde estás viviendo?» «Con una amiga. Temporal, con Germán». Cecilia giró herida. «¿De verdad me preguntas eso? Te estoy mirando. Eso no lo hice por mucho tiempo». Cecilia no respondió. Guardó su ropa en silencio. Cuando salió del cuarto, Luz estaba apoyada en el marco de la puerta. «Ya no sé si sos la misma, no sé si lo fuiste alguna vez. No vine a pelear, mamá». «No, pero tampoco viniste a pedir perdón». Cecilia bajó la vista, cruzó el pasillo y se fue sin volver a hablar. Cuando la puerta se cerró, Luz se sintió más sola que nunca, más que cuando murió su marido, más que cualquier madrugada vacía, porque esto era otro tipo de soledad, la de los vivos que se han roto por dentro y aún caminan por la misma casa como extraños. Se sentó en el sillón, donde antes Verónica se reía con los niños en las tardes de lluvia. Cerró los ojos. Escuchó su propia respiración. La casa crujió por el viento, y en ese crujido entendió. Ya nada de lo que había ahí tenía el mismo sonido. Luz sacó la caja de madera del ropero como si abriera una herida. Ahí guardaba todo lo que no quería que se perdiera. Fotos, cartas viejas, boletos de tren, alguna carta de amor descolorida. Sacó un cuaderno nuevo, sin estrenar. Lo abrió en la primera página y apoyó el bolígrafo. No supo a quién escribir primero. Cerró los ojos. Pensó en la última vez que rieron juntas, las tres. Un almuerzo,
Antes de todo esto, antes de las miradas torcidas y los silencios incómodos, escribió arriba: para Verónica. La casa está vacía sin ti, y no porque falte tu voz, sino porque tu ausencia llena todos los rincones. No sé si hice lo correcto al callarme tanto. No sé si esperabas que gritara antes, que pusiera límites cuando aún no era tarde. Te juro que vi las señales, pero no quise verlas completas. Pensé que era una etapa, que el amor entre hermanas no se rompía con un hombre. Me equivoqué. Se detuvo. Cerró el cuaderno. No tenía sentido seguir si no iba a enviarla. Pero había algo en el acto de escribir que le aliviaba el pecho, como si pudiera sacar el aire viciado que llevaba semanas acumulado. Lo abrió otra vez, buscó otra hoja. Esta vez puso: para Cecilia. No sé cómo llegaste a esto. Todavía me cuesta verte y no recordar a la niña que buscaba mi mano cuando se perdía en la feria. No sé si fue soledad, necesidad o egoísmo. Solo sé que dolió. No me pediste perdón, no todavía, pero siento que tampoco sabes cómo hacerlo. Quizás algún día lo entiendas, y quizás ese día también me entiendas a mí. Cerró el cuaderno. Se levantó. Fue hasta la repisa del comedor y tomó una foto de cuando las chicas eran adolescentes. Estaban abrazadas, con los pies en el río, sonriendo como si no existiera el mundo. La miró largo rato, la apoyó en la mesa y volvió a escribir: para Jorge. Su mano tembló un poco. No lo nombraba en voz alta desde hacía tiempo. Si estuvieras acá, te diría que esto me queda grande, que no sé cómo se hace para seguir siendo madre cuando las hijas ya no quieren que las mires. Te diría que hiciste falta, que tu ausencia fue un hueco donde crecieron cosas oscuras. Quizás yo también me equivoqué. Quizás quise ser el puente entre todos cuando solo era una orilla. No quiero que estés orgulloso de mí. Quiero que me abraces, aunque sea desde donde estés. El timbre sonó. Luz se sobresaltó. Guardó el cuaderno como si fuera algo prohibido. Fue a la puerta. Era la vecina, doña Marta, con una bolsa de pan. Te traje un poco de pan casero. Vi la casa tan callada y me preocupé. Gracias, Marta. No hacía falta. ¿Y los chicos? Con Verónica. ¿Y Cecilia? Ya no vive aquí. Marta la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. No preguntó más. Bueno, si necesitas hablar ya sabes. Luz asintió. Recibió el pan. Lo dejó sobre la mesa, al lado de las cartas. No tenía hambre, ni fuerza, pero el olor del pan tibio, recién hecho, le trajo una memoria inesperada. Cecilia, de niña, mordiendo la primera rebanada antes de que enfriara, siempre impaciente, siempre tan viva. Se sentó otra vez, abrió el cuaderno por la mitad y escribió una sola línea, sin nombre. ¿Quién tiene derecho a juzgar si todos nos equivocamos cuando el amor nos hiere? Cerró el cuaderno, esta vez con más cuidado. Sabía que esas cartas no se enviarían, pero también sabía que, de no haberlas escrito, algo dentro de ella se habría terminado de romper. Luz estaba regando las plantas del patio cuando escuchó la llave girar en la puerta principal. Al principio pensó que era Verónica, pero no. El sonido no era el mismo. Era más torpe, más inseguro. Caminó despacio hacia el comedor. Cuando llegó, ahí estaba Cecilia, parada en el umbral, con una mochila colgada del hombro y los ojos hinchados por no dormir. «Mamá», dijo con un hilo de voz. Luz no se movió. La miró, seria, sin parpadear. «Vine por unos días. Solo hasta que consiga algo más estable. El lugar donde estoy ya no es seguro». Hablaba rápido, justificando, como si se negara a dejar espacio al rechazo. «¿Quién te dio la llave?» «La tenía desde antes. Nunca la devolví. No pensé que iba a necesitar pedir permiso para entrar a la casa donde crecí, pero sí necesitaste ocultar lo que hacías en ella». Cecilia se quedó inmóvil. El silencio cayó como una losa entre las dos. «No quiero pelear», dijo al fin. «Ya estoy bastante rota, y yo no quiero seguir sangrando». Luz se acercó, sin levantar la voz, con una calma que no venía de la paz, sino del cansancio. «No estás lista para estar acá, y yo tampoco.
Mamá, solo necesito un espacio, unos días. No te estoy pidiendo que me perdones. ¿Pero querés que lo tolere?, interrumpió Luz. Que te vea cruzar el pasillo como si nada. Que escuche tu voz cada mañana y no recuerde lo que hiciste. No vine a hacerte daño, pero lo hiciste, aunque no quisieras. Y aunque no haya odio, eso no se borra con una mochila y una cara triste. Cecilia bajó la vista. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No tengo a dónde ir. Tenés muchas cosas. Tu juventud, tu inteligencia, tus decisiones. ¿Y mi madre? Acá estoy, dijo Luz. Pero no puedo ser techo ahora. No si para darte lugar tengo que aplastarme yo. Cecilia apoyó la mochila en el suelo. Caminó 2 pasos hacia el comedor. ¿Me vas a cerrar la puerta? No, dijo Luz con la voz firme. Te la voy a dejar abierta para otro momento, pero hoy no. Cecilia contuvo el llanto. Lo transformó en una rabia mansa, esa que arde sin explotar. Y si Verónica hubiera sido la que falló, la hubieras echado igual. No quiero repartir culpas. Nadie gana cuando todos están lastimados. Pero lo estás haciendo. Estoy cuidándome. ¿De mí? De lo que fuiste cuando cruzaste la línea, dijo Luz. No de la hija que crié, sino de la mujer en la que no me di cuenta que te habías convertido. Cecilia recogió la mochila del suelo. Se le notaba la respiración agitada, el orgullo en llamas bajo la piel. Te juro que no pensé que esto iba a llegar tan lejos. Nadie piensa que una traición va a explotarles en la cara, pero explota igual. La puerta quedó abierta detrás de ella. Luz no la cerró, solo volvió al patio. Regó las plantas que no necesitaban agua. El sol de la tarde ya no calentaba como antes, y aunque dolía, entendió algo que no había querido aceptar durante semanas. A veces, amar también significa decir que no. A veces, protegerse también es una forma de no perderse por completo. Luz encontró el sobre una mañana fría entre las cuentas del correo. No tenía remitente visible, pero reconoció la letra en cuanto vio su nombre escrito a mano. La misma caligrafía que usaba Verónica desde la secundaria, prolija, apretada, como si siempre estuviera pidiendo disculpas al escribir. Lo sostuvo unos segundos, sin abrirlo. Lo llevó con ella hasta la cocina. Puso agua a calentar y se sentó, con el sobre frente a la taza vacía. No lo abría aún. Le daba miedo, como si al romperlo pudiera pasar algo definitivo. Cuando el agua empezó a hervir, lo abrió. La carta no era larga, ni dramática. Era una voz serena, un tono nuevo en Verónica, el tono de alguien que ya no está herido, pero que tampoco se ha curado del todo. Mamá, no sé si esto es perdón, ni si estoy lista para hablar cara a cara, pero quería agradecerte. Gracias por no haberme mentido cuando hubiera sido más fácil callar. Gracias por no disfrazar lo que pasó. Todavía me cuesta pensar en Cecilia sin que me tiemblen las manos. Pero cuando pienso en ti, no siento rabia. Siento otra cosa, una especie de respeto. Sé que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y sé que también perdiste algo en todo esto. Luz apretó la carta contra el pecho. No lloró. No hizo falta. Esa carta no traía consuelo. Traía algo más valioso. Un espacio nuevo, pequeño, frágil, pero posible. Terminó de leerla sin apurarse. La volvió a doblar con cuidado. La guardó dentro del libro de recetas que Verónica más usaba cuando vivía ahí. Después limpió la mesa, lavó la taza, barrió la galería. Lo hizo todo con lentitud, como si cada cosa que tocara necesitara acomodarse otra vez en su sitio. Pasado el mediodía sonó el celular. Era una videollamada. Martín, el mayor. ¡Abú!, dijo con entusiasmo. «Mira, tengo un diente flojo». Joaquín apareció detrás, haciendo muecas. En la pantalla también se asomó Verónica. No dijo nada. Solo saludó con la mano. Luz respondió con otra mano temblorosa. No intercambiaron palabra. Pero en esos segundos congelados, donde una madre y una hija se miran sin hablar, hubo algo más profundo que el idioma. Un reconocimiento, una tregua silenciosa.
Después de colgar, Luz se quedó sentada frente a la pantalla negra. Sabía que eso no era un final feliz, pero también entendía que no todo final tenía que doler para tener valor, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin culpa. Luz decidió empezar por el cuarto del fondo, el más chico, el que antes usaban los niños para jugar. Abrió las ventanas. Entró una ráfaga de aire frío, con olor a tierra mojada. No lo cerró. Dejó que se colara en las paredes. Sobre el estante, una torre de juegos de mesa, todos con piezas faltantes. Los bajó uno por uno, limpiando el polvo con un trapo húmedo. Los que estaban completos los puso en una caja para donar. Los otros los fue desarmando en silencio, reconociendo cada marca, cada cinta adhesiva que alguna vez usó para repararlos. En el piso encontró una media azul. La levantó sin pensar. Era de Joaquín. Estaba limpia, doblada en sí misma, como si aún esperara un pie chico y revoltoso. La sostuvo un momento antes de dejarla en una bolsa con el resto de la ropa que ya no volvería a usar. El segundo cuarto fue el de Cecilia. Había estado cerrado desde aquella tarde en que se fue. Entrar ahí fue como caminar sobre cristales. Todo estaba en su sitio, la cama hecha, los libros apilados, el frasco con monedas en la repisa. Luz abrió el closet. La mitad estaba vacía, la otra intacta. Sacó prendas que ya no usaba desde hace años, las que sabían a juventud y a promesas. En el fondo encontró una caja de cartón, cerrada con cinta. Dudó, pero la abrió. Fotos, muchas, algunas de la infancia de las chicas. Una con Jorge, abrazados en la playa. Otra donde Cecilia tenía 10 años y sonreía con todos los dientes chuecos. Abajo, más recientes, una con Germán. No estaban haciendo nada fuera de lugar, pero sus cuerpos hablaban, las miradas, las manos que casi se rozaban. Guardó esa foto sola en un sobre. Las demás las volvió a poner en la caja. La selló y escribió en la tapa: Cecilia. No sabía si algún día se la daría. En la sala quitó los cojines del sillón grande. Encontró migas, una ficha de dominó, un crayón mordido. Nada del otro mundo. Pero juntos, esos restos armaban una escena que ya no existía. El comedor fue lo último. Allí pasó las manos por el mantel de hule, por los respaldos de las sillas. Ahí habían ocurrido todos los quiebres, la confrontación, el silencio posterior, las ausencias. Abrió el mueble de las copas y bajó una por una. Las limpió, separó las que estaban de más. Dejó solo lo necesario. 3 platos grandes, 3 tazas, 3 juegos de cubiertos. La casa ya no estaba llena. Y no tenía que estarlo. Cerró el cajón de los cubiertos. En ese movimiento se cayó una hoja doblada. Era la lista de compras que había escrito Verónica la última semana que vivió ahí. Al final, en la esquina, había un garabato, un corazón con las iniciales de sus hijos. Lo guardó entre las páginas del libro de recetas. No era necesario tirarlo. Algunos dolores no se tiran, solo se acomodan mejor. Al caer la tarde, movió el sillón del lugar. Puso la lámpara en otro rincón. Cambió las cortinas por unas más claras. Sacó las fotos del portarretratos de la repisa y eligió solo una. Ella, sola, en el patio, el día que se jubiló. Jorge la había tomado sin que se diera cuenta. Estaba sonriendo, rodeada de plantas. La colocó en el centro, la miró. No era una afirmación, tampoco un cierre. Era apenas un intento, un primer paso. Esa noche, la casa no crujió tanto. Y Luz, por primera vez, no tuvo miedo del silencio. La regadera soltaba el agua en un hilo parejo, silencioso. Luz movía la muñeca con cuidado, inclinando el chorro sobre las macetas sin apurarse. El aroma a tierra mojada le subía hasta la nariz. A lo lejos, los autos pasaban con el ritmo habitual de las tardes. Pero en su patio, el mundo se había detenido. Las begonias, los helechos, la lavanda, todas ahí, como cada semana. Algunas hojas estaban secas,
otras brotaban con fuerza. Luz las miraba como si fueran personas, como si cada una llevara su historia clavada en el tallo. Y si no hubiera abierto la tablet, susurró sin dirigirse a nadie. La pregunta no era nueva, llevaba días repitiéndosela, entre platos, entre sábanas, entre silencios. Tal vez Verónica seguiría aquí, tal vez los chicos estarían pintando en el patio. Tal vez Cecilia y ella se cruzarían en la cocina con sonrisas falsas, pero sin grietas evidentes. Tal vez todo se habría mantenido en pie, o solo lo habría parecido. Dejó la regadera en el suelo, se secó las manos en el delantal, se sentó en la banca de madera donde Jorge solía tomar mate los domingos. La madera crujió un poco, como saludándola. El celular vibró en la mesa. Un mensaje. Era de Verónica. Hoy soñé con papá. Te mando un abrazo. Luz no respondió de inmediato. Apretó el celular entre las manos, como si al sostenerlo pudiera acercarse a ella. Esa hija que había elegido irse, pero que ahora, desde otro lugar, empezaba a volver con pequeños gestos. Guardó el celular y miró hacia el cielo. Las nubes estaban quietas, no amenazaban tormenta, pero tampoco prometían sol. Pensó en Cecilia, en su voz quebrada, en esa última vez, parada en la puerta con la mochila colgando. Luz no la había vuelto a ver desde entonces. A veces pensaba en buscarla, en llamarla, pero no sabía con qué voz hacerlo, con la de la madre herida o la de la mujer que ya no quería seguir siendo puente de nadie. Cerró los ojos. Se vio a sí misma sentada en esa misma banca, meses atrás, regando las mismas plantas, sin saber que la vida le estaba por cambiar, que lo cotidiano estaba a punto de quebrarse por algo tan pequeño como una pantalla desbloqueada. Y sin embargo, había algo en ese descubrimiento que no podía odiar del todo, porque dolió, sí, pero también la salvó de seguir fingiendo. La salvó de pensar que su intuición era exageración. La salvó de vivir rodeada de mentiras suaves, de afectos tibios. La tablet, esa simple herramienta de juegos para sus nietos, se había convertido en un espejo, y Luz, al mirarse, había visto más de lo que quería, pero también más de lo que se había permitido ver en años. Volvió a levantar la regadera. Se agachó ante una maceta con tierra cuarteada. «Te dejé secar», le dijo al helecho, «pero ya estoy aquí». Echó agua con cuidado. Las raíces chorrearon lentamente, como ella que había empezado a soltar sin darse cuenta. Suspiró. El pecho todavía pesaba. La traición seguía ahí, la herida también, pero la culpa, esa sombra silenciosa que la había acompañado durante semanas, ya no se sentía tan cerca. Volteó hacia el interior de la casa. Vio la foto en la repisa, su sonrisa en blanco y negro, la de un día feliz. Se quedó en silencio un momento más, y entonces, en voz baja, como si hablara con la tierra misma, dijo: «El amor verdadero no traiciona, aunque duela descubrirlo». Se levantó, cerró el grifo y entró. A veces la traición no llega con un grito ni con una confesión. A veces entra por la puerta como una visita conocida, se sienta a la mesa y se queda ahí, disfrazada de rutina. Y cuando por fin la ves, ya es tarde para salir ilesa, porque lo que se rompe no es solo la confianza, es la imagen que tenías de quienes amabas, es la idea de hogar, de familia, de protección, y entonces entendés que perdonar no siempre es volver, que a veces la dignidad empieza justo donde termina el silencio. Y si no hubieras mirado, y si lo hubieras dejado pasar, habría dolido menos, o simplemente te habrías perdido a ti misma en el intento. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si alguna vez sentiste que algo dentro de tu propia casa se rompía sin hacer ruido, esta historia también es tuya. Habrías reaccionado distinto a Luz. Si esta historia te tocó, comenta tu parte más difícil. Nos leemos. Compártela con alguien que necesite saber que no está sola.
Apoya este canal con un me gusta si valoras estas historias reales, dolorosas y necesarias. Y si querés seguir recibiendo relatos que duelen, transforman y te hacen pensar, suscríbete. Porque a veces lo más valiente no es cerrar la historia, es animarse a escuchar la siguiente.